aquí empiezan a haber algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso del cromosoma 1, el centrómero prácticamente casi está a la mitad, o sea que es metacéntrico. En el cromosoma 3, el centrómero también está casi a la mitad, o sea que es metacéntrico. Pero si ustedes observan el 2, no está metacéntrico. ¿Okay? Ven que el centrómero está un poco más arriba y se determina un brazo corto y un brazo largo. Entonces ya hay una primera diferencia. Y entonces ya empiezan a decir que el 1 es metacéntrico, el 2 es metacéntrico, etc., ¿no? Van ya definiendo un poco más. Luego también hacen el análisis de los cromosomas acrocéntricos. Los cromosomas acrocéntricos se caracterizan porque, aparte de tener el centrómero, tienen un brazo corto pequeño y el brazo corto tiene un tallo de cromatina que se une a esos puntitos que ven, no sé si ven unos puntos aquí arriba, unos puntitos negros, ¿sí? Esos son los satélites. Los satélites solamente existen en los cromosomas acrocéntricos. Los únicos cromosomas que tienen satélites son los cromosomas acrocéntricos. Y ustedes van a observar que hay estos satélites en estos acrocéntricos grandes del grupo D, y también hay estos satélites en los del grupo G, ¿correcto? Entonces, los cromosomas acrocéntricos siempre tienen satélites. Y en un primer momento, el cromosoma I, si observan este pequeñito que es el cromosoma I, es muy parecido con estos cromosomas, ¿verdad? En cuanto al tamaño. Y en un primer momento también lo colocaban como si fuera un cromosoma acrocéntrico, dentro de este grupo G. Pero luego se dieron cuenta que el cromosoma I no tenía una de las características importantes de los acrocéntricos, que tienen satélites. El I nunca tiene satélites. Entonces no es un cromosoma acrocéntrico verdadero. Y a partir de ese tiempo, de esas fechas ya se separan los cromosomas sexuales aparte. En el grupo A, 1, 2, 3, grupo B, 4, 5, grupo C del 6 al 12, el grupo D 13 al 15, el grupo E del 16 al 18, el grupo F 19 y 20, el G 21 y 22. El X aparte y el cromosoma Y aparte, ¿no? Entonces, eso ya ocurre en la conferencia que se hace en Londres del año 1963. ¿Eso qué significa? Que en el año 1956, cuando empezaron recién a ver los laboratorios de citogenética, había un poco de desorden en el análisis y estudio de los cromosomas, porque cada laboratorio lo estudiaba como creía conveniente. Pero cuando ya empiezan a detectar algunas anomalías, algunas alteraciones, se ponen de acuerdo los citogenetistas y dicen, vamos a hacer una conferencia, un congreso. Entonces se reúnen y el primer congreso que hacen es en el año 1960. Y ahí es donde Claude Pacot propone que esa conferencia que se hace en Denver, Colorado, en esa conferencia propone que el estudio de los cromosomas sea utilizando esta clasificación y estos criterios. Eso fue evaluado, fue revisado, lo empezaron a utilizar y ya en el año 1963, que se vuelven a reunir en otra conferencia, en otro congreso, determinan y detallan un poco mejor la clasificación y aceptan que debemos estudiar los cromosomas según la clasificación propuesta por Claude Pacot. ¿Qué pasa 3 años más tarde, en el año 1966? Hay un nuevo congreso y en este nuevo congreso empiezan cada laboratorio de citogenética a exponer sus hallazgos, lo que habían encontrado, ¿no es cierto?, sus investigaciones. Y empiezan a encontrar, por ejemplo, algunas alteraciones cromosómicas, como por ejemplo una deleción, ¿no? Y por ejemplo, obviamente los americanos cuando hablaban de una deleción, utilizaban el inglés, derecho, ¿verdad? Los españoles de habla hispana, deleción. Imagínense los alemanes de no sé cuántos. Y peor los chinos, que eran palito, rayita, cuando hablaban de deleción. Entonces, todo nuevamente volvió a ser una especie de una torre de Babel, un desorden, porque cada quien iba colocando los nombres de acuerdo a su idioma, abreviaturas y todo eso. Entonces, nuevamente, en esa conferencia que se hace en Chicago, los citogenetistas hacen un grupo de trabajo y dicen, vamos a tener que utilizar algunos símbolos y signos universales en la que todos estemos de acuerdo y lo podemos interpretar todo lo mismo. Es decir, que el resultado que hay
en México lo puedan interpretar igual como si el resultado fuera en Francia, y el resultado que hay en Alemania se interpreta igual en Brasil. Entonces puede haber una interpretación igual, un solo idioma, un solo lenguaje, y entonces empiezan a decir que deberíamos utilizar una serie de símbolos y signos para describir aquellas anomalías cromosómicas o estudios cromosómicos que vamos desarrollando. Entonces dicen, vamos a utilizar las letras mayúsculas de A a la G para los grupos de cromosomas, grupo A. Para describir los cromosomas, los pares cromosomas autosómicos, utilicemos números del 1 al 22. Para describir los cromosomas sexuales, utilicemos la letra X y la letra Y, pero en mayúscula. ¿Correcto? En mayúscula. Entonces, esos son acuerdos. De tal manera que más adelante, les voy a explicar que unos años más adelante aparece un sistema internacional de nomenclatura cromosómica que nos dice a los citogenetistas cómo tenemos que escribir correctamente un cariotipo. De tal manera que esa escritura correcta lo puedan interpretar exactamente igual en cualquier país del mundo, ¿no? En la China o la Cochinchina, como dicen, ¿correcto? Entonces tenemos que escribir en ese cariotipo obligatoriamente los cromosomas sexuales en mayúscula. Si yo lo pongo en minúscula, está mal escrito, ¿correcto? Eso pongo hincapié, ¿por qué? Porque hay una parte en el curso en la que vamos a estudiar el sistema de nomenclatura cromosómica y va a haber un examen sobre el sistema de nomenclatura cromosómica. Entonces, si ustedes lo ponen en minúscula, por más que lo pongan correcto, está mal, porque el acuerdo es que sea en mayúscula. ¿Okay? Después ponen un slash cuando hay dos líneas celulares o más en un mismo individuo, que se llama mosaicos. Cuando ven un cromosoma que no saben si es el 8, si es el 9, o ven una alteración que no saben exactamente qué es, ponen la alteración y ponen la incógnita para decir que nos parece, pero no estamos seguros, ¿no? AC para lo que es acéntrico, C para lo que es centrómero, en fin, aquí ya tienen todos los símbolos, por ejemplo, P, que significa brazo corto, Q, que significa brazo largo, ¿correcto? S, que significa dos satélites, MA significa un cromosoma que deriva de origen materno, y PAT, un cromosoma que deriva de un cromosoma paterno, ¿correcto? Entonces hay unos primeros símbolos que empiezan a utilizarse. Luego ocurre algo muy importante en el año 1970. En el año 1970 aparecen las técnicas de bandeo cromosómico. Esas técnicas de bandeo cromosómico que aparecen, una de las primeras es una técnica que utiliza un fluorcromo, que es el dihidrocloruro de quinacrina. La quinacrina es un fluorcromo que cuando tiñe los cromosomas hace que los cromosomas se tiñan de manera diferencial. Distintas regiones de los cromosomas captan más el fluorcromo y otras regiones de los cromosomas captan menos. Entonces, cuando el cromosoma lo ven en el microscopio de fluorescencia y florece, no sé si observan aquí, partes claras y partes menos fluorescentes, más fluorescentes y otras menos fluorescentes, ¿correcto? Entonces, esto nos permite identificar, o permitió identificar cada uno de los cromosomas, ¿ya? Esta técnica de bandas le llamaron la técnica de bandas Q, que fue desarrollada por Casperson y colaboradores en el año 1970. Entonces, algunos laboratorios de citogenética, por ejemplo, Canadá y otros países más, utilizaban esta técnica para estudiar sus cromosomas. Pero apareció otra técnica de bandeo cromosómico, que es esta técnica de acá, que se llama la técnica de bandas G, en la que el preparado cromosómico era tratado con una digestión enzimática. O sea, el preparado de los cromosomas era digerido con una enzima proteolítica que podía ser la pepsina, la quimiotripsina, la tripsina, la papaína, etc. Cada laboratorio utilizaba una enzima proteolítica en particular, y entonces luego lo tenían con el colorante Gemsa y obtenían este patrón de bandas. ¿Okay? La ventaja de este patrón de bandas es que este patrón de bandas G tenía un patrón mucho más definido de cada uno de los cromosomas, y además era un patrón de bandas que permanecía estable por más tiempo para poder ser analizado.
¿Por qué? Porque como ustedes saben, la fluorescencia solamente la pueden observar cuando están viéndolo al microscopio y cuando se excita el fluorocromo. Si pasa un día o 2 días, el fluorocromo se apaga, pierde su capacidad de fluorescencia, entonces esa era una desventaja, ¿no? Entonces, en cambio, esto puede permanecer con esas técnicas de bandas por varios días, de manera fija, sin ningún problema. Esto lo desarrolló la escuela americana, otros países más en Europa, pero por ejemplo en el Instituto de Pasteur de Genética en Francia utilizaban un tratamiento de una denaturación térmica del preparado cromosómico, en un buffer llamado buffer Sorensen, y obtenían un patrón de bandas que le llamaron bandas R. ¿Por qué le llamaron bandas R? Porque esta técnica de bandas es todo al revés de lo que es la banda G. Si en la banda G ven ustedes una parte oscura, ahí lo van a ver claro. Y si lo ven claro aquí, ahí lo van a ver oscuro. Como todo era el reverso, le pusieron las bandas R, ¿no? Esto fue muy utilizado, sobre todo por la escuela francesa en el análisis de los cromosomas. Luego aparecieron otras técnicas de bandas, como la técnica de banda C, que permitía identificar solamente la región del centrómero de los cromosomas. Si ustedes ven, la parte teñida, solamente la parte del centrómero. Y esta técnica de banda C la desarrollaron para poder determinar si la heterocromatina constitutiva que hay aquí en el centrómero está aumentado o está disminuido, ¿no? Permite ver que acá hay una mancha negra, hay más heterocromatina constitutiva comparada con su par homólogo, que sería este de acá, que tiene menos heterocromatina constitutiva. Entonces hay la técnica de banda C. Apareció la técnica de bandas NOR para las regiones organizadas del nucleolo, la técnica de bandas T para telómeros, en fin, aparecieron distintas técnicas de bandeo cromosómico, ¿ya? Eso fue en la década de los 70. Entonces, cuando aparecen estas técnicas de bandeo, cada laboratorio de cada país, ¿no?, me gustaba hacer esto, se veía bonito, el otro decía, no, más bonito me parece esto, no, yo mejor hago esto, no, mejor yo hago lo otro. Entonces, cuando se hizo la conferencia en París, en el año 1971, ¿qué pasó? Que cada laboratorio presentaba, ¿no?, sus exámenes con la técnica de bandeo que habían desarrollado. Esas técnicas de bandeo además permitían identificar más alteraciones cromosómicas que cuando no había bandeo. Inversiones, translocaciones balanceadas, etc. Entonces, se ponen de acuerdo, terminada la conferencia de París, que hay que hacer algunos cambios y hay que añadir más símbolos porque se pueden detectar más alteraciones cromosómicas con la técnica de bandas. Entonces, aparte de las primeras que habían utilizado o descrito en el 66, en el 71 se alarga la lista de los símbolos y signos que se tienen que utilizar porque ya había las técnicas de bandas y con las técnicas de bandas pueden uno diferenciar los cromosomas del mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, este pequeñito con este pequeñito son del grupo G, pero si ustedes ven, su color y bandeo es distinto. El que se bandea aquí como un triángulo cerca del centrómero más oscurito es el 21 y este es el 22. ¿Okay? Entonces ya uno podía identificar los cromosomas, cuál era el 21, el 22, el 13, 14 y ver qué cromosoma era el que tenía la alteración, ¿no? Entonces, con el desarrollo de la técnica de bandas se impulsa más el estudio citogenético. Tanto así que hay muchos citogenetistas, cuando describen la historia de la citogenética, hablan de la era pre-bandeo y la era post-bandeo. Una cosa era antes de las técnicas de bandas y otra cosa era después de las técnicas de bandas. Pero bueno, seguía habiendo el gran problema. ¿Cuál era el gran problema? Que en el congreso en la que habían hecho en París, sus investigaciones uno lo olían así, entonces en el auditorio veían los cromosomas con fluorescencia, más o menos trataban de entender, pero terminaban ellos, empezaba otro grupo y el otro grupo hacía con esto, y entonces cuando veían esto, ya les chocaba, trataban de esforzarse para aprender, pero venían los franceses y les planteaban todo al revés, entonces
el auditorio está noqueado, ¿no? Pero estaban diferentes tipos. Entonces, al final de esta conferencia que se hizo en París, se quedó un grupo, un workshop de los mejores citogenetistas que había en esa época y dijeron, bueno, no podemos estar utilizando técnicas de bandeo y análisis diferentes. Hay que ponernos de acuerdo cuál es la técnica de bandeo que debemos utilizar todos los laboratorios de citología. Y al final, después de una discusión que tuvieron de varios días, llegaron a la conclusión que la mejor técnica de bandeo que deberían de utilizar, porque era más rápida, económica, sencilla, reproducible y que se podía mantener con mejor detalle, mejor definición las bandas cromosómicas, era con la técnica de bandas G. Y entonces apareció la técnica de bandas GTG como la metodología oficial para el análisis de los cromosomas. Esto que se decidió en el año 1971 se mantiene hasta ahora. ¿Okay? Hasta ahora, todos los laboratorios del mundo, si quieren hacer el estudio del análisis de los cromosomas de manera oficial y describirlo en un libro, el análisis cromosómico, o escribir un artículo, o algún proyecto de investigación, o algún resultado, lo hacen utilizando esta técnica de bandas. ¿Okay? Eso no significa que puedan hacer cualquier otra técnica de bandas, pueden hacerlo, pero cuando describen el cariotipo de manera oficial o el informe, los resultados de manera oficial, lo hacen en base a la técnica de bandas. ¿Okay? Entonces, esta es la técnica que ha quedado prácticamente establecida como el método para obtener bandas cromosómicas para poder hacer el análisis de los cromosomas. Como ven, aquí hay un patrón de bandeo que diferencia, ¿no?, muy claramente este cromosoma 19 del otro, del mismo grupo, que es del mismo tamaño, pero ya tiene un patrón de bandas distintos, ¿no? El 21 y el 22, también como ven ustedes, tienen un patrón de bandas diferente, ¿no? Lo mismo en cada cromosoma van a ver. Claro, ahora que lo están viendo por primera vez, probablemente usted diga, pues sí, pero no está tan bien diferenciado, está un poquito, pero ya después cuando veamos más de estos cromosomas y tengan más familiaridad, podrán identificarlo, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, es imposible que se puedan confundir entre el cromosoma 1, 2 y 3 con el 21 y el 22, ¿no? Por el tamaño nomás. Se saca que es completamente diferente, ¿correcto? Ahora, si se confunden entre este y este, caballero, no vayan a estudiar terapia porque para la laboratorio no da. Ni habrá terapia. Muy bien. Ese mismo grupo de trabajo que se quedó después de la conferencia de París en el año 1971-72, no solamente definió que se debería utilizar la técnica de bandaje para el análisis cromosómico, sino que también dijeron que deberíamos hacer un dibujo de las bandas que aparecen en cada cromosoma. ¿Okay? Entonces colocaron aquí el cromosoma 1 con sus bandas y le hicieron un dibujo. ¿Okay? Vieron el 2 y hicieron un dibujo para que se sepan las diferencias de las bandas del 3, del 4, así de todos los cromosomas. Este dibujo de cada uno de los cromosomas, indicando la técnica de bandeo, se conoce con el nombre de ideograma. ¿Ya? Eso es un ideograma, ¿correcto? Entonces, en base a este ideograma, a este dibujo de cada una de las técnicas de bandas, también dijeron, vamos a dar un paso más adelante. Vamos a ir viendo que cada cromosoma tiene algunas regiones y en cada región del cromosoma hay bandas. Entonces definamos regiones y bandas de cada uno de los cromosomas. Entonces los citogenetistas importantes en el mundo que están reunidos ahí fueron los que decidieron, en base a este dibujo o ideograma, definir las regiones y las bandas de cada cromosoma. ¿Okay? ¿En base a qué? Miren, lo que ellos dijeron, vamos a poner primero el primer criterio. El centrómero divide el cromosoma en un brazo superior y un brazo inferior. El brazo superior vamos a llamarle P, que por convencionalismo le llaman brazo corto.
aunque no es así en todos los cromosomas, ¿no es cierto? Porque si estamos en un cromosoma metacéntrico, que de aquí a acá es igual que de aquí a aquí, no es brazo corto, pero bueno, así le pusieron ellos brazo corto. Y Q le llaman brazo largo. El brazo superior, brazo corto, brazo inferior, brazo largo, P, I. Entonces, a partir del centrómero vamos a trazar una línea que divida en P y Q. Ya está. Luego vamos a ver que en cada cromosoma, hay algunas bandas que siempre definen y permiten reconocer el cromosoma. O sea, poder decir, esa banda que hay marca como el 1, marca para el 1. Esta banda que se observa aquí, aquí y aquí, es una bandas que marcan para el 2. Esta banda que vemos aquí marca para el 19. O sea, que los cromosomas tenían bandas marcadoras, ¿correcto? Banda marcadora, que es un tipo de banda que siempre aparece y que cuando uno lo ve, lo jala para saber qué tipo de cromosoma es. Entonces ellos colocaron aquí, en el brazo corto, ¿no? Vieron que aquí había esta banda marcadora, esta, y esta banda marcadora. Habían dos bandas marcadoras. Entonces dijeron, vamos a trazar una línea paralela a la línea del centrómero, y cuando trazan una línea paralela, el brazo corto queda dividido en una región, dos regiones, tres regiones. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque como acá hay dos bandas, entonces hay 1, 2, 3 regiones. ¿Correcto? Si aquí, por ejemplo, en este dibujo hay una sola banda marcadora, una, entonces queda dividido en una región y en dos regiones. ¿Se entiende? ¿Sí? En el brazo largo, ellos definieron que esta parte clara, esta parte oscura gruesa, y esta banda de aquí era otra banda marcadora del cromosoma 1. Entonces trazan una línea, y al trazar la línea, esto queda dividido en 1, 2, 3, 4 regiones. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces ellos determinan en cada uno de los cromosomas las bandas marcadoras y cuántas regiones va a tener el brazo corto y cuántas regiones van a haber en el brazo largo de cada uno de los cromosomas. Entonces, se toman esa labor de cada uno de los cromosomas y numeran las regiones del centrómero al, ¿qué parte se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama esta parte? De los extremos. Telómeros. La numeración es del centrómero al telómero. Del centrómero al telómero. ¿Correcto? Región 1, 2, 3. Región 1, 2, 3, 4. Luego dice, en cada región hay bandas. Por ejemplo, si yo veo aquí, en esta región 1 del brazo corto, hay una parte clara, hay una parte oscura y una parte clara. Si yo veo acá en esta región número 3, tengo una parte oscura, una parte clara, una parte oscura, una parte clara, oscura y clara. Entonces, esto ellos le llaman bandas y lo numeran también de la parte del centrómero hacia el telómero. 1, 2, 3, 4, 5 y ya. Lo mismo, 1 y 2 y así. Lo mismo hacen en el brazo largo, en cada una de las regiones. Claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. Y determinan las regiones y las bandas. Y así lo hicieron con el cromosoma 1. Con el cromosoma 2 también lo hicieron. Obviamente el cromosoma 2 tiene distintas bandas marcadoras y por lo tanto tiene distintas regiones y bandas, ¿no? Y así el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, de esa manera determinaron lo que se llaman las regiones y bandas de todos los cromosomas. Y ahí tenemos lo que hicieron. En el 1, brazo corto, brazo largo, las regiones y bandas. En el 2, brazo corto, brazo largo, las regiones y bandas. ¿Ok? En todos los cromosomas. ¿No? Estoy aquí, obviamente nadie se lo sabe de memoria, pues soy un loco para que se lo aprenda de memoria todas las regiones y bandas. Entonces, todo el mundo lo tiene siempre en el laboratorio, en un afiche o lo tiene en una imagen, una lámina, para que cuando uno vea dónde hay la alteración, entonces uno dice, ya la alteración ha ocurrido en este punto, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho a que uno pueda identificar, uno, el cromosoma afectado,
la región afectada y la banda afectada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si aquí esta flecha indica que hay una alteración aquí, en este punto, supongamos una delesión, la delesión está ocurriendo ¿en qué cromosoma? En el 1, ¿en qué brazo? ¿En qué región? ¿En qué banda? 2. 1, Q3, 2. Eso significa eso lo que están viendo. Cromosoma 1, brazo largo, región 3, banda. Si por ejemplo la alteración cromosómica ocurriera aquí, el punto de ruptura ocurre aquí. O vamos a poner otro ejemplo, hay un gen que se localiza aquí, supongamos el gen Z. El gen Z se localiza ¿en dónde? En el cromosoma. ¿En qué brazo? ¿En qué región? 2. ¿En qué banda? 2. Ese sería el locus, la ubicación exacta del gen a lo largo del cromosoma. Entonces, cuando ustedes lean libros de cualquier tipo, van a encontrar que esta enfermedad o esta proteína está relacionado con el gen tal que se localiza en el 3P11. 3P11. Entonces, ¿qué cosa significa 3P11? Cromosoma 3, vamos al mapita, cromosoma 3, brazo corto, región 1, banda 1, está por aquí. ¿Se entiende? ¿Ok? Y de repente dicen, no, el gen fulano de tal de los grupos sanguíneos se encuentra en el 9Q21. 9Q21, vamos al 9. Al 9, brazo largo, región 2, banda. Acá están los genes que tienen que ver con el grupo sanguíneo AB. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, ayudó mucho este proceso de identificación de las bandas, de regiones y bandas de cada uno de los cromosomas. Y esto también permite identificar cuando hay un intercambio de fragmentos cromosómicos, inversiones, como ya vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Entonces, eso ocurrió en el año 1971.